manejando la posibilidad de una movilización, están muy disgustados con un sumario que se le inició a una trabajadora del INAU. Desde el SINAU, que es el sindicato de funcionarios, lo que se plantea, y nos va a estar visitando su presidente en instantes nada más, es que en realidad se le está iniciando un sumario a una trabajadora que hizo o por hacer una denuncia de acoso, no sé si sexual o laboral, pues son cosas distintas. Sexual laboral, las dos. Ta. Porque si es así, claro, suena feo, ¿no? Que vos haces una denuncia de acoso sexual laboral y terminás sumariada. Ahora, ¿qué dice o dicen las autoridades del INAU sobre este tema? Tenemos en línea al vicepresidente del INAU, el señor Aldo Velázquez. Lo tenemos en línea en este momento. ¿Cómo le va? Ah, gracias por este momentito. Yo no sé qué tanto se puede hablar o no, porque está la investigación, el sumario en curso, ¿no? Pero ¿es así de lineal que porque una trabajadora hizo una denuncia de acoso laboral está sumariada? No, no, para nada. Nosotros hemos tenido varias denuncias que se han dado trámites, algunas han culminado con una sanción para el acosador, Sí. en algunas han terminado con el archivo por falta de méritos. ¿Y en acá este qué hay? ¿Una caso, denuncia falsa de acoso laboral o sexual y por eso se le está sumariando? sobre el fondo del asunto no puedo hablar porque es información reservada. Lo que sí puedo hablar sobre lo que es el proceso que lleva a la toma de decisiones. A ver. Nosotros dictamos un sumario hacia la persona denunciada. En dicho sumario, la abogada instructora y luego quienes asesoran, ¿no?, de jurídica, tanto asesoría letrada como la dirección de jurídica, disponen de que no hubo acoso o no habría que archivar ese asunto, ese sumario, y a su vez sugieren... Ese sumario no es esa denuncia, digamos. Sí, no, un sumario. Nosotros se instruyó un sumario a la persona denunciada. Eso fue lo primero que se hizo. Bien. Es más, de hecho, el presidente del sindicato, José López, me habló en su momento sobre esa denuncia, planteándome de una denuncia que según sus palabras no tenía ni pies ni cabeza, y bueno, esa denuncia terminó archivada y por recomendación de jurídica se inició un sumario a la persona denunciante. Entonces, si traduzco todo esto, que está medio complicado, en fácil sería, corríjame, una trabajadora del INAU hace una denuncia a un trabajador del INAU por acoso laboral y sexual. No encuentran prueba alguna de que exista alguna evidencia de esta naturaleza contra el denunciado. De hecho, José López, presidente del SINAU, le dice, no, esta denuncia no tiene ni pie ni cabeza. Se archiva la denuncia contra el denunciado. Sí. ¿Y por qué termina un sumario o una denuncia que se abre sumario contra la que denuncia, si no es por una denuncia falsa? Porque en el proceso de instruir el sumario, jurídica dice que hay elementos que configuran irregularidades por parte de la denunciante. Yo no puedo decir qué elementos son porque justamente estaría violando la reserva de... ¿Pero que remiten irregularidades a esa denuncia o a otras actitudes o comportamientos de la trabajadora? No puedo dar detalles porque estaría violando la reserva. Elementos para ser relacionados con el caso que ameritaban un sumario. Se dispone ese sumario, el sumario lo realiza un abogado de jurídica, luego pasa a asesoría letrada y luego a la dirección de jurídica con los informes correspondientes, y es jurídica que elabora un extenso informe recomendando una sanción. Bien. Nosotros a ese informe y al proyecto de resolución que elevaron ellos no le cambiamos ni un punto ni una coma, lo votamos así. Bien. Ahora, frente a esta solicitud que vino por parte del sindicato y también por la directora de la oposición, nosotros lo que hicimos fue, creo que lo que corresponde, que no es directorio quien sanciona por antojo de directorio, no, sino oye, para algo tiene un departamento jurídico. Pasamos los argumentos que presentó la directora Argencio a jurídica y le dimos un plazo de 10 días para
expresarse sobre los mismos, y en base a ese informe que nos va a llegar de jurídica vamos nuevamente a rever la situación. Sí, o sea que se podría decir que hay buen diálogo entre el directorio y José López y el presidente, por ejemplo, del sindicato. Sí. Mi diálogo es permanente con José López. Bien. Habitualmente me pide una reunión en la mañana, y en la tarde nos estamos reuniendo para tratar de alguna situación, y generalmente en el 99% de los casos nos ponemos de acuerdo rápidamente hacia dónde ir. Y en este caso es lo mismo, nosotros vamos a seguir ahora las recomendaciones jurídicas. Si jurídica nos plantea que habría que rever la sanción, la vamos a rever. Si plantea que quizá fue excesivo la sanción, la vamos a disminuir, y el camino que nos indique jurídica, a su vez de nuestros asesores también, es el que vamos a seguir. Bien, ¿y cómo evalúa usted entonces, en ese contexto, que se esté hablando de una movilización por parte del sindicato de trabajadores del INAU? Bueno, no sé, digo, eso fue una movilización de algunas personas, una marcha de mujeres, no fue general. No sé, digo, no tengo una evaluación de por qué se realiza la marcha cuando hay caminos administrativos para recorrer. A su vez, sí, hay un recurso presentado que vamos a tener que resolver también en paralelo a esta otra petición, y hay caminos formales para recorrer. Incluso luego va a ir al MIDE si nosotros no resolviéramos favorablemente el recurso. Digo, hay caminos para recorrer que no son estos, que creo que no corresponden. Incluso más de una vez, y en este caso lo que vamos a hacer frente a un planteo de sindicatos, se revisan decisiones, a veces favorables a ellos, a veces no. Bien, en este caso, pero está la voluntad de la revisión. Con el presidente del sindicato que lo íbamos a revisar. Bien. Y bueno, se hizo la marcha de todas formas. Bien, Velázquez, muchísimas gracias por su tiempo. Aldo Velázquez, entonces vicepresidente del INAU. Muchas gracias, a las órdenes. No, por favor. Y ahora, no sé si ya lo hemos anunciado, pero está con nosotros José López, presidente del SINAU, el Sindicato de Trabajadores del INAU. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar acá. Bien. ¿Es buena la relación con Velázquez? Sí, la verdad que tenemos un diálogo bastante fluido. Hemos tenido conversaciones, como él expresaba, las veces que nosotros lo hemos requerido nos ha dado alguna respuesta. Del directorio normalmente es con él el que tenemos más intercambio. ¿No es con la directora de la oposición, por la oposición? No, básicamente porque la definición, digamos, de quienes tienen la mayoría en el directorio participa, digamos, claro, Velázquez con el presidente. Y como con el presidente el contacto no es tan fluido, de hecho él nos ha planteado que el relacionamiento sea básicamente por mensajes de WhatsApp, y eso la verdad que es bastante difícil para mantener un diálogo en el marco de las relaciones laborales. Sí. Siempre hacerlo por intermedio de WhatsApp. A veces es más directo con una llamada telefónica o con una reunión, y por eso con Velázquez hemos tenido muchas instancias, como decía él, a veces con coincidencia, a veces sin llegar a poder acordar algo, ¿no? Pero sí es del directorio con uno de los que más relación tenemos. Bien. Bueno, vamos al caso concreto, ¿no? En definitiva, ¿es verdad eso que señalaba Velázquez, de que usted mismo le dijo esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza? No, eso no es así, nada que ver, no. No, a ver, hubo una... ¿O habló de más Velázquez en un diálogo que era privado? No, tampoco, yo no tengo conversaciones privadas con ningún integrante del directorio. Las conversaciones que tenemos, creo que por mi parte y por la parte del directorio, se pueden hacer públicas porque tienen que ver con el relacionamiento, digamos, que nos corresponde en representación, en mi caso de... ¿Entonces usted niega que haber dicho que no tenía ni pies ni cabeza? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esta situación se genera así, ante una denuncia de una funcionaria, una compañera,
de un servicio concreto que entiende y se siente acosada sexualmente por parte de un compañero de trabajo de su misma área. No hay diferencias de jerarquías mediante, no, era horizontal. Un compañero, sí, digamos, una relación horizontal en el propio lugar de trabajo. Esa denuncia se hace en la comisión de acoso sexual laboral que tiene la institución. Allí se procesa, nosotros hasta ahí no teníamos ninguna injerencia porque en realidad todos los casos que van para ahí son reservados, digamos. Claro. ¿No sabe si le pesaban otras denuncias a este trabajador? Bueno, hasta ese momento nosotros no conocíamos otras situaciones similares, aparentemente, pero nosotros no tenemos manera todavía de corroborarlo, pero a partir de todo lo que ha sucedido, aparentemente puede haber algunas otras instancias que, bueno... Hayan aparecido otras voces de mujeres complejizaría un poco la situación, digamos, pero no, todavía no tenemos los elementos como para señalar eso. Lo cierto es que la Comisión de Acoso Sexual se expide ante este tema después de hacer el proceso que corresponde. ¿Lo elevan a jurídica? Entiende que, no, al directorio. Eleva al directorio... Pero esta comisión tiene su equipo jurídico. Hay un informe jurídico sí, acá. Ahí hay abogados, hay psicólogos, bueno, hay diferentes trabajadores que ante una situación especializada en la materia, ante una situación de esta característica, entienden cuál es el mecanismo que en definitiva hay que tomar y se activa el protocolo. El protocolo lo que establece es que se le sugiere al directorio iniciar una investigación porque puede haber elementos que configuren la situación denunciada por esta trabajadora y por otra parte se establece, digamos, una separación de los trabajadores del mismo ámbito laboral para justamente preservar, digamos, justamente a la funcionaria denunciante. En ese momento lo que se determina por parte del directorio es iniciar la investigación y tomar el recaudo de separar a estos trabajadores, que es lo que establece el protocolo. Por lo tanto, hasta ahí no hay ninguna, digamos, ningún error en el procedimiento. Bien, ¿qué pasa después? El expediente se eleva a jurídica para que haga, digamos, la investigación y ahí empiezan a aparecer cosas que, después que uno conoce el expediente, llaman un poco la atención. Por ejemplo, la investigación se procesa con el equipo de trabajo. Hay trabajadoras que corroboran la situación de acoso, del presunto acoso que se había denunciado. Sí. ¿Cómo? ¿Tuvo acceso al expediente? Sí. Sí, tenemos acceso justamente porque todo lo que sucedió después implicó y por la situación que nos elevó la compañera. A partir de ahí, bueno, se genera, digamos, todo el proceso de investigación donde van a declarar varias veces el conjunto de compañeras que trabajaban en esa área, las cuales en su gran mayoría corroboran lo que había denunciado la compañera y se establece ahí, en un mecanismo que la verdad que nos llamó bastante la atención, una conclusión por parte de la jurídica del INAU como que había una especie de complot para, digamos, salvar a esta compañera y acompañar esa denuncia. Cosa que, la verdad que nosotros, el acceso que tuvimos al expediente y sobre todo el abogado que acompañó esta situación, entienden de que eso es una interpretación que bueno, que es difícil de poder llegar a la misma teniendo los elementos que se tenían sobre el proceso de investigación. Y ahí, bueno, terminan recomendándole al directorio una sanción para la trabajadora denunciante. En esto me parece que es importante remarcar una cosa que dijo recién el vicepresidente. Ha habido denuncias de trabajadoras, en este caso, que han planteado sentirse acosadas, pero que después los elementos de prueba, probatorios para eso, no eran contundentes, por lo cual
Normalmente lo que Pero pasa... nunca sobreviene una sanción por haber denunciado. Lo que normalmente ha pasado con esto es que se archiva el expediente por falta de mérito y queda por esa. Pero en este caso se termina generándole un sumario a esta compañera, a la directora de esa área de trabajo, que concluye con un pedido de 6 meses de suspensión, que es la falta grave, es la falta más grande antes de la destitución, a la compañera que había denunciado el acoso. Bien, pero permítame abrir un poquito lo que llama ahí poderosamente la atención, ¿no? Permítame abrir el juego al panel, porque además así le podemos arreglar un tema del micrófono que está golpeando. ¿Qué reflexión sobre esta situación, Pauletti? No, que surge bastante entreverada, ¿no? Porque entre lo que dice jurídica, lo que dicen las autoridades del INAU, lo que dice el presidente del sindicato... ¿Es a quién creerle? Suena feo tener que llevar el planteo a eso, ¿no? Es un cruce de contradicciones, ¿no? O sea, de versiones contradictorias, mejor dicho. Y o que por lo menos tienen varios visos de contrariedad. Hay elementos objetivos. No hubo acoso. Eso es lo que surge de la denuncia, supuestamente lo que jurídica dice, jurídica del INAU, ¿no? Sí, sí, sí. Y a partir de esa misma investigación nace esa otra que la terminan sumariando, según dicen las autoridades, por este caso de que habrían encontrado irregularidades en ese proceso de investigación, digamos, de la propia denunciante. O sea, estarían configurando por esto del complot que dice, que no, tal vez no sea esa la palabra que usa jurídica, ¿no? Pero es lo que estás transmitiendo de alguna manera. Que jurídica entiende que un manijeo importante de la denunciante y otras compañeras. Hoy sería, si esto fuera un pleno judicial, una denuncia falsa. Sí, claro. Mi pregunta es porque también... O simulación de delito, digamos, ¿no? Simulación, sí. Lo que decíamos, mi pregunta sería, mejor dicho, que si lo dejó entrever el entrevistado anterior, de que la movilización como tal fue justamente, y lo quiero corroborar, es una pregunta para el invitado, de ciertas personas, no todo el mundo participó en esa movilización, de ciertas personas vinculadas a la denunciante. Estrictamente que se limitó a eso la medida sindical, entre comillas, ¿no? No, la medida sindical fue una medida sindical convocada por el sindicato. Y participaron en la todos. que participaron básicamente las compañeras mujeres, por un tema de defensa de género, claramente. Y si bien algunos de nosotros, los dirigentes, participamos también acompañando esa movilización, las protagonistas de la movilización fueron las mujeres denunciando esta situación irregular que claramente queda establecida en función de los elementos que están arriba de la mesa. Ahora, José, ¿no es un poco temerario señalar que la persona que es denunciada aparentemente tiene otras denuncias por acoso sexual? Digo, ¿o las tiene o no las tiene? Bueno, el problema es que a nosotros nos acaba de llegar un planteo que no lo hemos analizado en el Consejo Directivo, donde podría configurarse de que otras personas están planteando situaciones similares a las que sucedieron con esta compañera. Pero nosotros en eso... Pero eso no figura ni en el expediente, o sea, te fueron con un cuento, te fueron con cuentos. No, fue por escrito, un planteo por escrito que tiene que ver aparte con la continuidad o no de este funcionario como afiliado y que lo vamos a tener que analizar en el Consejo Directivo. En paralelo están cuestionando al denunciado. Seguro, porque el trabajador es afiliado, en función de esta situación que se generó ahora, empiezan a aparecer elementos nuevos, que nosotros, esto fue la semana pasada, hoy es lunes, hoy recibimos una nota en el Consejo Directivo, que la vamos a tratar ahora más tarde, ante una asamblea que tenemos, porque hay situaciones que, bueno, plantean, digamos, como que puede haber otro tipo de denuncias que nosotros no las conocíamos. Y que tampoco, obviamente, se habían hecho... Digo, que nadie no había están en este expediente. Que no están en este expediente y que nadie antes había hecho. ¿No debería haber investigado jurídica ¿No es raro cuando inicia esto? Capaz hubo denuncia. No, que no ¿Hubo denuncia o no? No, pero le fueron... Son cosas distintas. Lo que están planteando ahora es que, che, mirá, en criollo, me imagino,
mirá que este ya tiene, mira, fulanita le pasó lo mismo con él, o ¿no? Debe ser algo de esa naturaleza. Nosotros lo vamos a analizar esto y en función de eso vamos a obrar en consecuencia. Ahora, qué loco tenés a un sindicato que, por un lado, defiende a la denunciante, que jurídica de la institución no solo archiva la validez de la denuncia, sino que además la da vuelta y la investiga ella. Pero a la vez tenés, dentro del mismo sindicato, la posibilidad que van a cuestionar al denunciado, que jurídica lo exime, pero es una locura. Bueno, es un planteo bien complejo. Yo le quería hacer una pregunta sobre eso, porque justamente este tipo de situaciones yo me sentiría una irresponsable si opino... O sea, yo siento que a mí me faltan un montón de elementos para poder entender y comprender a fondo y poder formar una opinión, y siempre hay que tomar en cuenta la delicadeza de lo que estamos mencionando. Y yo creo que esto que decís vos, Victoria, de qué loco que es, bueno, materializa una vez más lo muchas veces que podemos estar atrás, pero como sociedad, o sea, esto ya trasciende de las instituciones, de que muchas veces no estamos preparados en los protocolos, por ejemplo, de cómo actuar, porque pusieron 10 variables distintas arriba de la mesa que se cruzan, que no estaban previstas, y justamente le quería preguntar un poco por ese lado, porque, reitero, del caso puntual a mí me faltan un montón de elementos. ¿Cómo canaliza el sindicato este tipo de denuncias a la interna? No cuestionando al sindicato, sino porque está bueno y son cosas para las que hay que prepararse todas las instituciones, los sindicatos, las empresas, las instituciones públicas, porque puede pasar todo el tiempo y porque realmente las situaciones varían y si no tenemos protocolos y tenemos menos garantías. Entonces, siempre la estamos corriendo de atrás y está bueno este tema, ponerlo arriba de la mesa para poder empezar a organizarse en ese sentido también. Sí, es un tema bien complejo que normalmente nosotros lo que hacemos es dejar actuar a la comisión especializada, que es la comisión de acoso sexual laboral, donde tenemos un representante como sindicato, pero que es una comisión institucional. Claro. Esa comisión, que es la especializada, entendió que habían elementos que podían configurar la posibilidad de un acoso, que era lo que denunciaba la compañera, bueno, valga la redundancia, denunciante. Y le recomienda al directorio iniciar una investigación por ese tema y activa el protocolo, que es separar a la víctima del posible victimario. Eso es clarísimo. En ese marco, la comisión especializada determina que puede haber elementos que configuren una situación de acoso sexual laboral. La jurídica del INAU, que tiene, digamos, especialidad en otras cosas, no en esto, determina todo esto, que es lo que termina, de alguna manera, generando la situación donde el directorio resuelve de la manera que resuelve. Eso me queda clarísimo. Yo le preguntaba en el caso ahora, por ejemplo, con la denuncia o el planteo, que no sabemos si está terminado de hacer o no, del trabajador. ¿El sindicato ahí tiene algún tipo de mecanismo para actuar? Por ejemplo, ustedes iniciarían una investigación, lo pueden expulsar o no, o cómo lo interpretan que se debe actuar, más por ese lado, iba, no tanto por el institucional. Bueno, nosotros tenemos un mecanismo, tenemos la comisión de género para que las compañeras o los compañeros que entiendan que hay algún tipo de denuncia que tienen que hacer una denuncia de este tipo, se pueda canalizar por ahí, y el Consejo Directivo establece un mecanismo donde lo que primero de todo debemos preservar es la garantía para todas las partes, ¿no? Porque evidentemente no solo la denuncia alcanza para tomar una definición. En este caso, aparte de eso, lo que tenemos es todo lo que pasó anteriormente, que evidentemente a la hora de analizar esto, como Consejo Directivo, lo vamos a poner arriba de la mesa. Ahora, la situación es una situación muy compleja, muy rara, no nos había pasado nunca, y que en el medio de este desbarajuste que tiene la institución, donde también hay denuncias cruzadas entre el propio directorio de la institución, y lo mismo que plantea ahora el sindicato, lo plantea la directora de la oposición, que revele esta situación. El otro día, cuando fuimos al directorio por otro conflicto, y le planteamos esta situación, el propio presidente le planteó al vicepresidente cómo se nos pudo escapar esto. Y lo que nos decían es que llegan una cantidad de expedientes al directorio
que normalmente resuelven la recomendación que viene de jurídica, aunque también nosotros tenemos ejemplos que no en todos los casos se actúa de la misma manera. También sabemos que hay otras denuncias que venían con la misma recomendación de la situación de la Comisión de Acoso Sexual y Laboral, que el directorio no inició la investigación administrativa que le recomendaba esa comisión. Pero como la comisión lo que hace es recomendar y no es vinculante, la resolución política pesa sobre el directorio y en ese caso el presidente anterior, Abdala, con la directora del Frente Amplio entendieron que no había que iniciar la investigación administrativa. Entonces es bastante complejo y en el medio de todo este desbarajuste que tiene el INAU hoy es mucho más complejo. De todas maneras, está claro que la movilización que se hizo no tiene que ver tanto con lo que ya sucedió, sino porque lo que sucedió determina de que aquellas trabajadoras o trabajadores, ¿no?, que sientan alguna situación de acoso, bueno, de alguna manera, con la resolución que tomó el directorio, lo está empujando a que no hagan ningún tipo de denuncia porque terminan sancionados. Eso es justo porque no es lo que se está transmitiendo. Por ejemplo, uno escucha a Velázquez 2 segundos antes de escucharte a ti, ¿no? Y no es que se les está denunciando, no se le inició un sumario por haber hecho una denuncia de acoso laboral. No denuncien porque te sumarean, no. No, pero hay que ver el ojo, expediente. hay que ver la denuncia. ¿Qué tanta irregularidad presentó? Pero hay que ver el expediente porque yo vuelvo a reiterar, ha habido situaciones donde puede haber una denuncia que después no tenga los elementos para poder comprobarla y lo que sucede es que se archiva el expediente. Pero y por algo no se archivó en este caso. Pero justamente, si el modus operandi fuese a la que denuncia acoso sexual, se le inicia un sumario. Claro. No habría ningún archivado. Claro. Estarían todas sumariadas. Sin embargo, tú mismo estás planteando que en muchos casos se archiva y no pasa nada. Por algo en este no. Capaz que algo más pasa. Bueno, no. lo que pasa es que... ¿Amerita la movilización? Entendemos de que hay de alguna manera, una línea por parte del directorio de que este tipo de denuncias no se hagan. Esa es la lectura que hacemos y que hacen sobre todo las compañeras, porque... pero no es la misma que estarían haciendo otras mujeres que denunciaron y no pasó nada, por ejemplo. Bueno, pero si no pasa nada porque no hay elementos es una cosa. Ahora sí que, en definitiva, al no haber elementos, se dé vuelta toda una situación y termine con una sanción de 6 meses a una trabajadora que lo único que hizo fue hacer una denuncia porque se sentía acosada, y eso lo puede saber nada más que ella. Y si la trabajadora hizo la denuncia y bueno, no se encontraron los elementos y se archiva el expediente, puede suceder. Ahora que se dé vuelta todo y termine esa trabajadora con una sanción, parece realmente una cosa de loco, ¿no? Bueno, justamente no tenemos el expediente, entonces no sabemos qué otras cosas se vieron, porque ni siquiera lo pudo decir Velázquez, porque no corresponde, porque uno quiere saber, a ver, pero ¿qué más vieron ahí? Si yo entendí el directorio lo dijo Velázquez, el directorio no vio nada, lo que hizo fue ajustarse a la recomendación que venía de la jurídica, claro, pero que tampoco es vinculante. Porque lo que había era como una suerte de... Complot. Fuiste tú, complot, ¿no? Sí, eso es lo que como decimos si se nosotros, puesto de que vemos del expediente. Más de una persona en señalar a un trabajador. Diego, ¿algo? ¿Cómo van? Son dos cosas. Una del caso es cómo van a proceder, digamos, si hay algún nivel de apelación. Supongo que está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde esto se puede continuar, sobre esta causa en particular. Y lo otro, usaste la expresión el desbarajuste, que es el INAU. Y realmente, teniéndote acá, me parece preguntarte un poco más qué hay adentro de ese concepto en la principal institución de protección a las infancias y a las adolescencias, en particular a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad social, que está impidiendo que se funcione de la mejor manera. Con respecto a la primera pregunta, nosotros lo que le pedimos al directorio es que reconsiderara la sanción impuesta a esta trabajadora, justamente en el entendido que nosotros creemos que no se ajusta a derecho y que debiera reverse eso antes de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El directorio lo que se comprometió es a rediscutir este tema en la próxima sesión de directorio, y ahí se analizará si se revoca la sanción,
si se rebaja la sanción o si en definitiva se mantiene la sanción, y nosotros ahí actuaremos en los caminos procedimentales que corresponden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, es lo que más nos tiene preocupado ahora. Ustedes saben que hay un gran problema de relacionamiento dentro del propio directorio de la institución. Hay una denuncia de violencia política de la propia directora de representación de la oposición al presidente del directorio. Hay denuncias del directorio del presidente. ¿Pero denuncias presentadas en fiscalía o no, alguna denuncia pública por parte de violencia política de la directora Argencio hacia el presidente de la institución. Hubo una denuncia pública también del propio presidente del directorio diciendo de que la directora general no estaba a la altura de las circunstancias que merecía una institución como el INAU. Eso lo acaba de corroborar en una nota que salió hoy en la diaria el propio vicepresidente del directorio. Sí, es verdad. Y bueno, evidentemente si la principal situación en el directorio es ver cómo recomponen el relacionamiento, evidentemente no se le está dando la importancia que tiene en la grave crisis institucional que estamos atravesando en el INAU, que tiene que ver con los centros de protección de 24 horas, que yo he venido acá y he hablado de la situación en la cual están los hogares, por la sobrepoblación, por los problemas edilicios, por la falta de personal. Tiene que ver con todo el sistema de acogimiento familiar, que según el presidente del directorio debe ser la apuesta que tiene que tener la administración, pero que en realidad hasta ahora las políticas que se han llevado adelante no han sido muy efectivas en ese sentido, y lo que hay son casas amigas, como denunciamos nosotros, en Melo, que tendría que tener 4 gurises, y cada una de esas familias tiene 16 chiquilines a cargo, que son números superiores a lo que tenemos en algunos hogares. Entonces, la situación está muy compleja desde todo punto de vista, y mientras tanto... En el medio esto, que tampoco el ayuda directorio, mucho, ¿no? Sí. El directorio sigue en los problemas personales sin abarcar, digamos, los temas institucionales que son de extrema gravedad, y estos otros temas que también complican la situación, ¿no? José López, presidente de SINAU, bueno, ojalá que esto se aclare, ¿no? Por el bien de todos, o sea, de la trabajadora que denuncia, de la bancada del complot supuesto detrás, y por el bien del trabajador, que mismo ustedes ya están iniciando una investigación dentro de lo que es lo vinculante del sindicato, ¿no? Bueno, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Y ojalá tengamos más información más adelante. Les recuerdo, antes de ir a la pausa, que llegaron las ofertas redondas